Dos fue bien. Bien, bien. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, ven que también a veces no es tan fácil como uno piensa organizar un grupo, ¿sí? Sobre todo cuando no te conoces con tus compañeros o no te ve la cara o no tenés esa presencialidad, es más difícil coordinar, ¿sí? Pero bueno, yo creo que también es un buen ejercicio porque no es ni la primera ni la última vez que van a ser grupo. Todos creo que tuvimos que adaptarnos a esta modalidad virtual y de aprender a hacer grupos, utilizar el WhatsApp, utilizar el aula virtual, pero yo creo que es una buena manera para que uno aprenda a hacer esas vinculaciones con los compañeros, con el otro, porque es muy importante, ¿sí? A ver cuántos hay, 38 conectados. Si quieren, podemos ir arrancando con la clase de hoy. ¿Cómo estamos para eso? ¿Bien? A ver si siguen sumando. Esperemos un ratito más a ver si se conectan un par más. Sí, hay muchos. Y ya arrancamos. Si alguien quiere ir comentándome algo, preguntando, puede hacerlo ahora y ya en un ratito arrancamos con la clase de hoy. Hoy vamos a ver la unidad número 2, ¿sí? Pero, a ver qué dice acá el chat. Bueno, ahí me preguntan si el grupo puede ser de 2 integrantes. Creo que sí está configurado. Digamos, podría haber la posibilidad de que queden chicos sin grupo o que yo creo que igualmente pueden presentar el trabajo por más que no tengan grupo o que tengan grupo de 2. Yo los voy a corregir a esos trabajos de todas maneras, ¿sí? El que no logró hacer grupo, bueno, yo los voy a corregir los trabajos igual, tienen que presentarlos igual, pero la consigna es que hagan grupo, ¿sí? Entonces, bueno, va a tener una nota un poco menor seguramente por ello, pero traten de acomodarse con los grupos, si no pueden y no consiguen grupo, sea el problema que sea, pueden presentarlo igual al trabajo, ¿sí? Así que por eso no se preocupen, por ahora traten de ir organizándose. También después va a pasar, por ejemplo, que capaz que algún alumno abandona o deja y bueno, los grupos se van a tener que reacomodar. Ya vamos a ver cómo hacemos eso el año que viene. Pero por ahora sí, si no consiguen grupos, son dos nomás, dos integrantes, bueno, está bien, presenten el trabajo así y ya después vemos para el año que viene. Bueno, ahí todavía sigue entrando gente. Un minuto más y ya arrancamos. Bueno, cuéntenme cómo van con la parte de los ejercicios de estadística. ¿Están cursando los prácticos? ¿Están, ¿Cuándo tienen el cuestionario virtual? ¿Cómo van con esa parte de los ejercicios? Buenas tardes, profe. El viernes tenemos el El viernes. cuestionario. Muy bien. ¿Cómo están para eso? Bien, profe. Por Qué ahí nos bueno. cuesta un poco más porque yo, por ejemplo, tengo el Excel viejo. Se me complica. ¿Cuál Excel tenés? Yo tengo el 2013, por ejemplo, hasta el 2013 funciona bien. Quizás una versión anterior, 2007, tenés algunas cosas menos, por ejemplo, las tablas dinámicas y algunos gráficos creo que no están incluidos, pero dentro de todo se puede hacer. Si alguien tiene problemas con Excel, por ejemplo, no lo puede instalar en su computadora o no tiene una versión libre o lo que fuese, siempre se puede trabajar con las hojas de cálculo del Drive dentro de las herramientas de Google. Existe algo similar a Word y algo similar a Excel, ¿sí? Tiene, yo creo que prácticamente las mismas funciones, las mismas herramientas, quizás en otro lugar, pero si alguien tiene problemas para trabajar con Excel, puede utilizar esas herramientas que también son válidas, ¿sí? El cuatrimestre pasado, una alumna de estadística que no podía instalar el Excel en su compu, trabajó con el Drive y pudo cursar la materia tranquilamente, ¿sí? Así que, bueno, a ver. Si no hay comentarios, vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sí? Profe, una consulta con respecto al trabajo práctico hoy. Ahí dice que el límite son 2 hojas. Para el desarrollo del trabajo, ¿no? O sea, el trabajo son 3 hojas en total, máximo. La primera hoja es una carátula con el nombre de los integrantes del grupo y luego desarrollan ahí está, creo que está mal escrito en la consigna, dice dos carillas, pero son dos carátulas, son 2 carillas, ¿sí? O sea, el trabajo tiene que ser 3 hojas, la primera es carátula, las 2 siguientes son para que desarrollen el trabajo. No tienen que ser muy complejos, simplemente respondan las consignas, con eso va a ser suficiente. ¿Bien?
Bueno, profe, gracias. Bueno, Profe, perdón, buenas sí, tardes. sí, buenas, El, buenas. el trabajo tiene que ser entregado por Word o algo así. Claro, digamos, ustedes hacen el trabajo en sus casas, en un archivo Word, por ejemplo, Ajá. y cuando ya tienen el archivo listo, lo guardan, le ponen nombre y entran al aula virtual, a donde dice Sí, espacio para subir el trabajo. ¿Saben dónde es, verdad? sí, sí, ahí sale una opción que dice entregar Claro, trabajo. fíjense, yo les voy a compartir ahora mi pantalla y les voy a mostrar cómo me aparece a mí en el aula virtual. A ver, ustedes ya enseguida van a ver mi pantalla, seguro. Fíjense, ahí está. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces, ustedes Sí. cuando tengan listo el trabajo, se van acá donde dice trabajo de vigilancia número 1, entran ahí, solamente un integrante del grupo tiene que hacerlo, ¿sí? Si ustedes forman parte de un grupo, por ejemplo, un integrante que suba el trabajo, me parece a mí como que lo hubiesen subido todos los integrantes de ese grupo, ¿sí? Entonces, ustedes arman el trabajo según estas consignas. Ah, yo no tengo acá. Y acá van a tener un espacio, un recuadro, que ustedes pueden subir el archivo o arrastrarlo ahí directamente, ¿sí? Y después lo envían y a mí ya me aparece para corregirlo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, buenísimo. Profe, Bueno, le hago una consulta. sí, Buenas tardes. aprovechen y consulten todo lo que quieran, chicos, todo lo que necesiten, que para eso estamos. Decime, Leonardo. Sí, acá en el trabajo práctico, en la parte de factores de riesgo del COVID-19, yo tengo Sí, marcado como hipertensión arterial, obesidad, diabetes. En este caso, sí. ¿estaría bien ubicado como factor de riesgo o tendría que ir como marcador? A ver, ¿cuál es la Tengo diferencia una pequeña duda. entre un factor y un marcador? Bueno, el marcador dice que son condiciones que no se pueden cambiar y en el ejemplo que yo encontré decía la edad, el sexo, por ejemplo. A ver, Bien, y sí, en este caso, bien, puede ser que haya, por ejemplo, nosotros según la bibliografía que usamos, que es este manual de la vigilancia, tenemos una definición para marcador y una definición para factor de riesgo, ¿sí? ¿Cuál es modificable entonces? no, yo creería que, bueno, en el caso de la obesidad y la diabetes se puede modificar antes de que aparezca que no. Claro, claro, Entonces sería considerado, entonces si se puede modificar, por ¿qué eso lo sería tengo eso? clasificado como factores, como un Como factor. factor, ¿sí? Entonces, claro, entonces, por ejemplo, un factor es algo modificable en el sentido que, por ejemplo, es una actitud que uno tiene, por ejemplo, una mala alimentación o estar hasta ante la exposición de alguna contaminación, eso podría ser un factor. Son cosas que de alguna manera yo podría revertir esa situación, ¿verdad? Alimentarme mejor, tratar de evitar esas contaminaciones. En cambio, un marcador es algo que yo no puedo evitarlo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del sexo, por ahí cáncer de mama, ¿cuál sería el factor o el marcador de un cáncer de mama? ¿Les puede agarrar cáncer de mama a los hombres? Sí, profe. Sí, pero No, en menor medida, no sé, muchísima menor medida, ¿sí? Un porcentaje casi mínimo de que le agarre cáncer de mama a un hombre. Entonces, el sexo en este caso sería sería un un marcador. marcador de riesgo, ¿sí? Yo no puedo evitar ser varón o ser Y por mujer, ejemplo, genéticamente y por hablando, ejemplo, ¿no? sí, y también había encontrado una noticia donde decía que los hombres eran más propensos a contagiarse o a sufrir los síntomas del COVID porque Sí, la mujer estaba protegida. Entonces, ¿también podría ser el sexo en este caso podría como ser, saben como que un yo estuve marcador? viendo algunos datos del COVID y aparece un porcentaje mayor de hombres contagiados. No sé bien a qué se debe, pero hay como, por ejemplo, 60% de hombres y 40% de mujeres, una cosa por el estilo, ¿sí? Una proporción ahí desigual, pero podríamos indagar a ver a qué se debe ese marcador. Ujú. Pero sí, está bien, pongan ustedes todos los que encuentren, todos los que les parezca, y eso después ya los corregimos y si hace falta lo discutimos en clase. Ahí dice, alguien me pregunta de las personas Perfecto, como muchas gracias. situación de nada. Acá me preguntan por la situación de calle, ¿qué sería una situación de calle, sí? ¿Cómo lo clasificarían ustedes a la situación de calle? O sea, ¿dentro de Yo qué lo clasifiqué clasificaciones? como personas de nivel de socioeconómico bajo, Claro, entonces o eso sea, podría ser que no el tienen, nivel no tienen socioeconómico recursos. y generalmente es así con la mayoría no con la prevención o con los tratamientos por ahí, ¿sí? Siempre hay más posibilidad Y para el claro, que tiene mayor economía.
Pero bueno, eso también podría ser Claro. un factor, ¿sí? Es un factor, yo lo he clasificado como marcador, perdón. Ah, Entonces lo cambio. eh, yo creo que la situación socioeconómica se puede modificar, ¿verdad? ¿Qué dicen Bueno, ustedes? tal vez sí, pero no de la noche a la mañana. En este caso sería como muy Bueno, complicado. ahí entramos con algunas cuestiones más filosóficas, antropológicas, Claro, sociales. claro, sí, Que sí. bueno, Bueno, eso es lo interesante de la epidemiología, que tiene que ver mucho de la parte científica, de investigación, pero también tiene que ver mucho de la parte humana. Entonces, por ahí algo que yo digo no necesariamente tiene que ser así todo el tiempo. Ustedes pueden pensarlo y capaz que encuentran otra solución o otra explicación a lo mismo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, una situación eso es perfecto. socioeconómica no se puede cambiar de la noche a la mañana, así como vos decís, pero sí algo que sí se podría, por ejemplo, se podría hacer una campaña para tratar de darle alojamiento, casas, viviendas a la gente que no la tiene, o para tratar de educarlos o de insertarlos laboralmente a las personas esas que están en situación de calle. Entonces hay cosas que sí se pueden hacer. Todo depende también Perfecto. del lugar, de los recursos, del tiempo que uno dispone, del objetivo de trabajo que tiene, que todo eso vamos a ver justamente vamos a comenzar a verlo en la clase de hoy, ¿sí? Así que me parece bueno, chicos, que se animen a hablar. Lamentablemente yo no les puedo ver la cara a todos y a casi ninguno, pero es mucho más interesante discutir cuando uno puede ver al otro, ¿no? Pero bueno, yo les invito a que se animen a preguntarme todo lo que necesiten. Yo obviamente que no sé todo de todo, también muchas veces tengo que aprender, tengo que estudiar, así que podemos construir entre todos acá esto y seguir aprendiendo, ¿sí? Así que anímense a preguntarme lo que quieran. Por ahí una pregunta que tiene un alumno es la misma para otro y con el hecho de responder esa pregunta ya le contestamos la duda a varias personas. Así que anímense. Yo creo que puedo ser una persona accesible a todas las preguntas. Las preguntas que no las sepa responder, simplemente les voy a decir que no lo sé, que lo podemos averiguar o consultar. Así que bueno, yo los dejo acá para que participen en las charlas. Me pueden interrumpir en cualquier momento, yo con eso no tengo ningún problema. Así que, bueno, acá hay como 72 conectados, así que vamos a comenzar con la clase de hoy. Yo voy a comenzar a presentar en PowerPoint, ¿sí? No voy a poder ver el chat en este momento, así que si alguien quiere preguntarme, consultarme algo, simplemente activa su micrófono y me habla y con eso vamos a estar perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo grabar la clase de hoy? Ahora pongo a grabarla, mira. La Profe, reunión. Sí, una consulta. díganme. Siguiendo con los marcadores y los factores de riesgo, Bien. yo había puesto como uno de los marcadores el clima. O sea, porque hay países donde el clima es muy frío. Sí, Entendía que era, pero acuérdate sí, con respecto al coronavirus, ¿sí? ¿Vos te referís a un clima regional o a un clima más mundial? No, por ejemplo, hay países europeos, los del norte creo, que son eh, más fríos, y yo Sí, pensaba que eso era uno de los factores de riesgo a la hora de contraer coronavirus, sobre todo porque la gente tiende a resfriarse, a estornudar, a contagiarse, pero ahora bueno, se explica parece la, factor de riesgo. Pero el clima es modificable, digamos, en ese sentido, ¿o no? el clima no es modificable, no por nosotros, ¿sí? Podemos nosotros de alguna manera trasladarnos de un clima a otro, de una región a otra, pero el clima no es modificable. A ver, con el clima, la verdad que no lo había pensado porque es una situación. ¿Qué pasa con el clima? Que una región como por ejemplo el norte tiene clima frío, pero en el invierno, en el verano, quizás no es tan frío. De hecho, países como Suecia y Noruega tienen veranos muy calurosos, ¿sí? Entonces, no es siempre el clima frío, entonces habría que ver por ahí en los determinantes de persona, lugar y tiempo. En este caso sería una combinación entre lugar y tiempo, ¿sí? Entonces, por ahí una gripe común, una gripe A se da mucho más en el invierno que en el verano, pero bueno, pensando en una población, nosotros no podríamos trasladar a toda una población para evitar un clima frío, me imagino, ¿sí? Entonces, bueno, eso habría que pensar un poco a ver qué datos hay sobre la influencia del clima, sobre el COVID. Yo la verdad que no escuché nada con respecto a eso. Al comienzo sí había un poco de ideas de que los países, por ejemplo, en África, que hacen más calor,
no se iban a contagiar tanto como en Europa, pero realmente no lo sé. Podemos investigar un poco más de eso para ver cómo lo toman el clima, ¿sí? Pero Bueno, está bien la pregunta. gracias. Bien, bueno, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Yo voy a poner ahora. ¿Sí? Profe, disculpe. Entonces, el desarrollo del trabajo práctico número 1 son de 2 páginas, profe. Claro, hacen una carátula, la primera hoja una carátula con el nombre de ustedes, del grupo, etcétera, y las otras 2 hojas es el desarrollo del trabajo, ¿sí? Bien, ¿Por qué profe. les pido esto? Para que no se explayen muchísimo o que de alguna manera aprendan a respetar una consigna de informe, ¿sí? ¿Por qué les pido esto? Porque seguramente en su vida profesional van a presentar muchos informes y no es lo mismo presentar un informe así nomás, sin por ejemplo, un formato determinado, o si, por ejemplo, no puedo presentar un informe con errores ortográficos, ¿sí? Tenemos muchas herramientas ya para evitar ese tipo de problemas, así que es para que ustedes empiecen a aprender, si es que no lo saben aún, a cómo armar un informe, cómo organizarlo, cómo presentarlo de manera ordenada, ¿sí? Así que Profe, y usted nos pide información sobre el COVID en periódico, en diario. ¿Eso lo podemos poner en un apartado de anexos? sí, mi idea es que puedan o copien el título y lo peguen, o hagan una captura de pantalla si están trabajando con la compu y la peguen ahí, pero chiquitito, no hace falta. Si necesitan más espacio, pueden poner un anexo para eso, pero traten de organizarlo en 2 hojas. Bien, gracias, profe. De nada. Bueno, estamos para comenzar entonces con el teórico de hoy. Bueno, ahora sí, buenas tardes a los que recién se conectan. Ahora vamos a comenzar con el módulo 2 de la parte de vigilancia epidemiológica, que este módulo vamos a ver los tipos de estudio epidemiológico, ¿sí? Antes que comencemos con el módulo en sí, vamos a ver un poco por qué y para qué realizamos este curso, esta parte de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Entonces vemos que el sistema de vigilancia epidemiológica me sirve a mí para mejorar las políticas de desarrollo de los servicios de salud, ¿sí? Y estas nuevas políticas me van a permitir a mí tener una mejor atención, más oportuna, más eficaz de la salud de la población, ¿sí? Una atención mejor en la salud de la población, y esto a su vez me va a ayudar a mejorar el estado de salud de la población en sí. Y yo, como sistema de vigilancia epidemiológico, yo, cualquiera de ustedes, o el sistema en sí, va a poder tomar esos datos de la situación de salud de la población para seguir mejorando las políticas, mejorando la atención, y así se vuelve como una especie de círculo, ¿sí? Y ahora veamos, en la epidemiología, ¿qué cosas hace la epidemiología que vimos en la clase pasada? ¿Qué cosas puede hacer un epidemiólogo? ¿En qué parte se imaginan ustedes como epidemiólogos que se podrían insertar laboralmente? Imagínense que van a ser futuros epidemiólogos todos, ¿sí? ¿En qué área de la epidemiología se imaginan que podrían tener un campo de acción? ¿Alguien lo pensó alguna vez? Por ejemplo, a mí me gustaría trabajar en el COE, no, a mí me gustaría hacer relevamiento, o trabajar haciendo encuestas, o me gustaría organizar los programas epidemiológicos, o los programas de prevención, a mí me gusta trabajar con la publicidad, me gusta trabajar con la gente, ¿sí? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Alguien se pensó cómo va a ser su futuro laboral? Bueno, eso lo dejo entonces para tarea, si es que nadie lo pensó hasta ahora. Ahí estaban por comentar a alguien. A ver, ¿cómo te imaginas vos como futura profesional? En realidad porque me gusta el ámbito en el que yo empecé a trabajar, que estoy trabajando en una pileta. ¿En una pileta? Sí, y no Bien. es mucho, pero se puede hacer muchas cosas en ese lugar. ¿Desde qué punto de vista pensás que podés hacer cosas ahí? Desde el punto de vista de promoción. Promoción, de educación, ¿sí? Porque, Promoción, prevención, claro, pero hay más que nada promoción. ¿Por qué lo digo? Porque ahí van a hacer ejercicio. Pero hay Muy muchos bien. chicos que yo veo ahí están yendo con sobrepeso. Muchos van por ese motivo. muy bien, Pero muy bien. también es necesario tener otro tipo de profesionales dentro de ese lugar. Y políticamente también necesita otras cosas la institución. Entonces es un ámbito bastante nuevo y me encantaría trabajar en ese como educador para la salud ahí. Buenísimo, me parece muy bien que hayas pensado eso.
qué sé yo, quizás en el día de mañana te salen otras oportunidades y puedes trabajar en otro lado, pero está muy bien el ejercicio, lo dejo para los otros alumnos que si quieren pensar en qué lugar se podrían insertar ustedes. Yo no sé si yo les conté, pero yo soy biólogo, mi profesión, yo estudié biología y yo no me imaginaba que iba a terminar dando clases y menos de epidemiología, pero acá me ven ustedes, ¿sí? Bueno, continuando con la clase misma, fíjense que en el sistema de vigilancia epidemiológico hace muchas cosas, ¿sí? Y dentro de todas esas cosas que hace, de la promoción, de la educación, de mejorar las políticas de desarrollo, de mejorar los sistemas de salud, de mejorar la salud de la población, están lo que se llaman los estudios epidemiológicos, que es una parte de una rama de la epidemiología, ¿sí? ¿Qué hacen los estudios epidemiológicos, sí? Los estudios epidemiológicos me van a mí a generar información relevante para la toma de decisiones, ¿sí? Es justamente lo que hacía no sé si escucharon la definición de estadística, que es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar los datos, resumirlos y presentarlos de manera objetiva para poder tomar decisiones, ¿sí? La epidemiología hace prácticamente lo mismo. Releva información para poder tomar decisiones objetivas y así seguir mejorando las políticas de desarrollo, la atención de la salud y mejorar la salud de la población, ¿sí? Entonces, los estudios epidemiológicos están insertos dentro de este circuito de la epidemiología. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los objetivos de este módulo, del módulo 2, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando terminemos de ver este módulo, de hacer los ejercicios, ustedes sean capaces de reconocer y analizar los distintos tipos de estudios epidemiológicos, considerando el problema o el evento a analizar, los objetivos del estudio y los diferentes diseños que adoptan, ¿sí? Y también la idea es que sean capaces de seleccionar apropiadamente un tipo de diseño de acuerdo al estudio que se propongan realizar. Ahora vamos a ver cómo se inicia un proceso de investigación. Esto es un esquema general, pero para cualquier tipo de proceso de investigación, ¿sí? Ya sea que ustedes estén en comunicación social, en historia o en ciencias de la educación, o sean educadores para la salud y quieran hacer investigación, generalmente se utilizan siempre o se comienza de la misma manera, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo son los pasos para el desarrollo de una investigación, o sea, vamos a tratar de pensar cómo se arma un plan de estudio para hacer una investigación, ¿sí? Entonces, para eso, lo primero que hay que hacer es hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué estudiar y para qué? ¿Qué cosa quiero estudiar yo y por qué quiero estudiar eso, sí? Luego van a venir otras preguntas, por ejemplo, ¿qué datos voy a recolectar para responder estas preguntas? ¿Dónde y cómo los voy a recolectar? ¿Cómo los voy a procesar? Y después, ¿cómo los voy a interpretar, sí? Las 4 últimas preguntas, o sea, excepto la primera, los vamos a desarrollar en la unidad que viene, la unidad 3. Así que hoy vamos a ver un poco cómo son los procesos de investigación en epidemiología, ¿sí? Entonces, según esta pregunta, ¿qué estudiar y para qué? A ver, ¿qué estudiar y para qué? Acá tengo ahí una frase que dice, si la necesidad es la madre de la invención, de la investigación es ser consciente de los problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué estudiar y para qué? ¿Qué investigar? ¿Qué creen que podría investigar un epidemiólogo? ¿Qué se les ocurre a ustedes pensando en la situación de salud o enfermedad del país o de la provincia? ¿Qué aspectos piensan ustedes epidemiológicamente hablando que habría que tener en cuenta o habría que desarrollar o habría que comenzar a investigar? ¿Qué cosas creen que se están haciendo en la provincia y qué cosas se deberían hacer? ¿Qué se imaginan ustedes? Pensando desde el punto de vista epidemiológico, o sea, trabajando con la población, no con una persona o un grupo de pacientes, ¿sí? ¿Qué factores o qué problemáticas afectan a la población de la provincia de Jujuy, por ejemplo? El cáncer a ver, ven. de útero y el de ovarios. Cáncer. Uno tiene bastante altas acá. Muy bien, cáncer de útero y ovario, ¿sí? ¿Qué hay sobre el cáncer de útero y ovario hoy en día? ¿Se conoce cómo es la situación? ¿Hay campañas de prevención? ¿Qué se sabe de eso? Por ejemplo, no hay mucha publicidad acerca de ello, de hacerse control, y más que nada, por ejemplo, lo que es el estudio del Papa Nicolau, Sí. está relacionado con el del útero,
pero no se habla mucho, por ejemplo, del cáncer de ovario, que es otro tipo y afecta de otra forma a las mujeres. O sea, Muy está bien. muy... Y ahora, no- si vos fueses una investigadora o tendrías que hacer un proyecto de investigación, ¿de dónde obtendrías esa información para poder primero analizar la situación, ¿no? Yo creo que primero determinaría cuál sería mi lugar de trabajo. Por ejemplo, si Sí. fuese un barrio, la cantidad de cuadras, cuántas mujeres hay en esas cuadras, cuántas madres hay, el Bien, tipo, las condiciones de vida que tienen, perfecto, perfecto. Está buenísimo. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Por qué les pregunto esto? Para que me cuenten un poco a ver si tienen una idea de cómo se puede establecer un proyecto de investigación, cuáles son los pasos. Por ejemplo, ¿qué investigar sería la primera pregunta? ¿Sí? Entonces, yo, ¿de dónde voy a obtener, de dónde voy a obtener la idea esa de qué es lo que voy a investigar? ¿Cómo voy a analizar la situación? Bueno, yo puedo puedo usar mi propia observación, o sea, miro la sociedad, me muevo, me fijo si hay algún problema que puedo yo presenciar o que se podría solucionar. Entonces, un lugar donde yo podría generar esa pregunta es de mi propia observación, ¿sí? Luego, existen otros lugares donde yo puedo sacar ciertas ideas, por ejemplo, lectura bibliográfica, buscando artículos de investigación científica, artículos de divulgación, o puedo ir a las fuentes de información. ¿De dónde se sacarán fuentes de información de salud? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde podría yo sacar una base de datos de, por ejemplo, un registro de cáncer de ovario o de cáncer de útero? ¿De dónde se podría sacar esa información? De los centros de atención primaria De de la los salud. centros de atención primario, de los hospitales, de las clínicas, ¿sí? Entonces, del ministerio, ¿sí? Entonces, podemos obtener la información o generar esta pregunta, ¿qué investigar? A partir de nuestra propia observación. Por ejemplo, algo que me sucede a mí, que no sé si hay información realmente porque no la busqué, yo creo que en Jujuy tenemos un pésimo problema de tránsito, ¿sí? Hay muy mala educación vial, la gente no sabe manejar, la gente no respeta las señales, la gente no sabe cruzar la calle. Entonces, eso es lo que yo observo. Realmente, si quisiera hacer un proyecto de eso, lo que debería hacer a continuación es, por ejemplo, comenzar a hacer encuestas a las personas o ir a las bases de datos, al ministerio, a la Secretaría de Epidemiología, a ver qué registros hay, qué información tienen, ¿sí? O podría, por ejemplo, buscar trabajos que estén hechos, si no hay nada hecho en Jujuy, trabajos que estén hechos en otras ciudades cercanas a Jujuy, por ejemplo, Salta, Tucumán, Catamarca, a ver si hay algún trabajo hecho sobre esto, o podría buscar trabajos hechos en otros lugares o en otros países. Entonces, de esa manera yo comienzo a generar mi pregunta de qué voy a investigar, o sea, voy a comenzar a definir el problema de investigación, ¿sí? Y luego, la pregunta que sigue es, ¿para qué voy a resolver esto, sí? ¿Para qué voy a realizar esa investigación? ¿Cuál sería la respuesta a esto? ¿Por qué voy a realizar una investigación? Y bueno, porque yo trabajo dentro del sistema de salud y quisiera mejorar, porque yo tengo que hacer, hay ciertas situaciones en mi barrio, por ejemplo, y sería bueno revertirla, o porque tengo que presentar un trabajo en la clase de epidemiología y bueno, esto es lo primero que que está a mi alcance, ¿sí? Entonces, hay que definir por qué quiero investigar yo tal pregunta o tal situación. O sea, tengo que definir el propósito de mi investigación. Ya vamos a ver ejemplos de cada uno de estos, ¿sí? Y luego, lo que tengo que preguntarme es, ¿qué información concreta pretendo lograr con la investigación, ¿sí? O sea, tengo que definir mis objetivos de trabajo. Primero genero la pregunta y luego con eso me va a ir llevando a definir mis objetivos de trabajo, ¿sí? Y luego, una vez que ya tengo definidos mis objetivos de trabajo, tengo que responder cómo voy a realizar ese trabajo, o sea, qué plan de investigación voy a elegir para poder responder esos objetivos, ¿sí? Y ahí todo esto sería para recién poder definir el tipo de diseño de investigación que yo voy a aplicar en mi estudio epidemiológico, ¿sí? Entonces, primero genero una pregunta, luego veo para qué voy a responder esta pregunta y luego cómo la voy a responder, ¿sí? Entonces, al responder cómo la voy a responder, me va a ayudar a mí a definir el tipo de diseño de trabajo, el tipo de investigación epidemiológica que voy a resolver, ¿sí? A modo de ejemplo, si en una comunidad no existe información alguna sobre la situación nutricional de los niños menores de 10 años y se quiere organizar un plan para
para su atención. Entonces, el objetivo de trabajo será obtener información descriptiva de la situación nutricional de los niños de esa edad en dicho lugar. Es decir, que si yo no sé nada y quiero saber la situación de estos chicos en este lugar, lo primero que tengo que hacer es conocer esta situación, ¿sí? Entonces, ahí voy a definir mi objetivo, que es obtener información descriptiva o describir la situación nutricional de los chicos en ese lugar y en ese momento, ¿sí? O sea, si yo no sé nada, lo primero que hay que hacer es describir. Pero, si ya se dispone de información nutricional y si quiere saber qué factores podrían incidir en la deficiencia nutricional de los niños de esa edad en ese mismo contexto, entonces el objetivo sería analizar los factores que inciden en la situación nutricional en dichos niños, ¿sí? Entonces, depende cuál es la necesidad, yo voy a plantear mi objetivo de trabajo, ¿sí? De investigación. Entonces, fíjense que este primero es un estudio meramente descriptivo y el segundo es un estudio analítico. Ustedes están viendo en estadística la parte descriptiva y la parte analítica. Bueno, eso se ajusta en estos dos espacios, ¿sí? Ahora, diseño de investigación. Entonces, el diseño de investigación, ¿qué es? Constituye un plan general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes. ¿Cómo comprobar las hipótesis de investigación? ¿Por qué voy a generar un diseño de investigación, un plan de investigación? Porque recuerden que estamos trabajando con el método científico, por más que estudien lo que sea, siempre se trabaja con ese método, porque esos métodos a mí me permiten comprobar que estoy trabajando de manera correcta y me permiten replicar el ejercicio o el experimento en el caso que yo requiera hacerlo, ¿sí? Entonces, para poder generar un buen diseño de investigación, tengo que tener en cuenta, primero que nada, cuáles son mis objetivos, tengo que tener en cuenta la naturaleza del evento de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si ustedes quieren, a ver, pensemos un ejemplo rápido, quieren analizar, estoy tratando de pensar alguna cosa que se vaya de nuestras manos. Por ejemplo, quieren hacer alguna investigación con COVID y necesitan comprar, qué sé yo, 500 test de coronavirus y, bueno, ahí tenemos un problema ya de recursos, ¿sí? Primero porque seguramente son caros los test esos, tenemos que ver de dónde sacamos la plata, cómo nos organizamos, y también cómo es la naturaleza del evento digamos, ¿para qué yo voy a querer comprar los 500 test? Para responder mis objetivos, ¿sí? Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta en el momento de un diseño de un plan de investigación. Ahora vamos a ver en este cuadro los distintos, perdón. A ver, acá sí, perdón. Fíjense en este cuadro, vamos a comparar estos distintos tipos de diseño, ¿sí? Fíjense, según el propósito, vamos a ver el tipo de estudio y las características, ¿sí? Si mi propósito es describir un evento de salud o de enfermedad, yo voy a utilizar un estudio de tipo descriptivo, ¿sí? O sea, si quiero describir, utilizo un tipo de estudio descriptivo, y ese estudio descriptivo tiene que estar contextualizado, o sea que dentro de ese estudio tenemos que tener los tres determinantes epidemiológicos que son fundamentales: persona, o sea, cuáles son las características de esas personas, las edades, el sexo, situación socioeconómica, qué sé yo, algunos hábitos, alimentación, tenemos que ver el lugar y también el tiempo, ¿sí? Y todo este tipo de estudios me va a generar, o sea, va a ser una fuente de hipótesis, ¿sí? Hago una pausa acá. ¿Quién me puede contar qué es una hipótesis? ¿Saben qué es una hipótesis? ¿Un supuesto? Muy bien, un supuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué sería un supuesto? Ante ciertas situaciones, yo puedo de alguna manera poder predecir mis resultados, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, mañana va a llover, y ustedes me dicen, ¿por qué, profe? Y yo le digo, porque tengo ganas, que hace mucho que no llueve, quiero que mis plantas tengan agüita. Eso no es una hipótesis, ¿sí? Porque no estoy haciendo un supuesto. En cambio, si yo le digo, el cielo está nublado, está corriendo viento del sur, la presión atmosférica está cambiando, lo más probable es que llueva, bueno, yo estoy generando ahí una hipótesis porque estoy dando ciertos supuestos, cierto contexto que me puede a mí predecir de alguna manera el resultado, ¿sí? Entonces, los estudios descriptivos me van a mí a generar estas hipótesis. Por ejemplo, yo veo que según los determinantes, las personas más afectadas tienen
ciertas características, cierta edad, entonces eso a mí me hace pensar que se podría deber a tal causa, ¿sí? Pero solamente me genera esa hipótesis. Si yo ya quiero responder esa pregunta o esa hipótesis, tengo que ir a un estudio de tipo analítico que me va a ayudar a mí a determinar las causas de ese evento, o sea, me va a permitir testear esta hipótesis. Eso lo vamos a hacer con la ayuda de la estadística, ¿sí? La parte descriptiva también, pero la parte de los estudios analíticos, ahí utilizamos estadística analítica para poder responder esas hipótesis. ¿Y qué tienen de particularidad los estudios analíticos, a diferencia de los estudios descriptivos? Es que siempre se utiliza un grupo de comparación. O sea, tenemos un grupo de estudio, que es el que tiene problemas generalmente, y lo contrastamos con un grupo control. Entonces, los estudios descriptivos describen la situación teniendo en cuenta los determinantes epidemiológicos, y los estudios analíticos me testean las hipótesis, pero siempre tienen en cuenta un grupo de comparación, o sea, un grupo de control. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los diseños descriptivos en epidemiología. Hay más diseños descriptivos, pero estos que puse acá son, creo que los más relevantes, o por lo menos los que vamos a ver, ¿sí? Entonces, siempre que estamos hablando de diseños descriptivos, tenemos que tener en cuenta el tiempo, el lugar y las personas, que son estos determinantes. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, hay estudios ecológicos, que la unidad de estudio es la población, estudios descriptivos transversales, ¿sí? Que acá trabajamos con los individuos sanos o con pacientes, la serie de casos y reporte de casos que ya trabajan con pacientes o con pequeños grupos de pacientes. Y luego en los estudios, los diseños analíticos, ¿sí? Tenemos los observacionales, que se encargan de observar las causas de una enfermedad, ¿sí? Y los experimentales, que realizan la intervención de tratamientos o medidas preventivas. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Volvamos acá a los distintos tipos de diseños de estudios descriptivos. Vamos a ver el primero, estudios ecológicos, que también se llaman estudios de correlación, donde la unidad de estudio es la población, ¿sí? Se implementa cuando se tienen datos de toda una población o de diferentes poblaciones y se desean comparar las frecuencias de una enfermedad en una misma población en diferentes periodos de tiempo o bien entre diferentes poblaciones en un mismo periodo de tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que los objetivos fundamentales son la descripción y la exploración de las variables relacionadas con la aparición de enfermedades medidas en una población, ¿sí? O sea, aquí yo no trabajo con un individuo, con un paciente o con un grupo, sino que trabajo con toda una población. Y me sirve a mí para hacer como un análisis preliminar, hacer un análisis descriptivo de cómo se encuentra esa población en determinado momento, en determinado lugar, ¿sí? Por ejemplo, esperen chicos que voy a aceptar acá a un alumno. Ahí está. Y ahora continuamos. Por ejemplo, cuando se investiga la correlación entre el consumo de carne per cápita y la frecuencia de cáncer de colon en diferentes países, este tipo de estudio en este tipo de estudio no se analiza el comportamiento de un solo individuo, sino de la población entera, ¿sí? Fíjense en este gráfico, que es otro ejemplo de estudios ecológicos. Tenemos el consumo de alcohol per cápita y la tasa de mortalidad, ¿sí? Para el año 72. Y acá tenemos diferentes países, no se ve bien, pero tenemos Suiza, Alemania, Bélgica, Finlandia, qué sé yo. Entonces, no trabajamos con un individuo o un conjunto, sino que trabajamos con todas las poblaciones, en este caso de los países, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que la asociación entre variables observadas a nivel poblacional no puede ser intrapolada a nivel individual. Eso se llama una falacia ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy hablando, por ejemplo, de consumo de alcohol per cápita, por ejemplo, decimos que el consumo per cápita en Argentina es de X%, yo no puedo decir que todas las personas van a consumir esa misma cantidad de alcohol, ¿sí? Eso es una falacia ecológica. O sea, solamente puedo hablar a nivel poblacional, no a nivel individual. Fíjense este gráfico que subí yo acá. ¿Qué es esto que están viendo acá en la pantalla? ¿A qué les recuerda que estuvimos viendo esto durante todo el año? Al informe del COVID, que daban los valores. Hola, El informe del COVID, sí, fíjense que en cada uno de esos cuadritos la población de qué, de cada provincia. O sea, yo no estoy viendo cómo se comporta cada persona en cada provincia, sino que estoy viendo a nivel provincial. Veo ahí
la cantidad de muertos o de contagiados según el tiempo, ¿sí? Entonces esto a mí me ayuda a pensar, a tomar decisiones, a ver, por ejemplo, qué está pasando en Jujuy, que tengo 20.000 contagiados, comparado, por ejemplo, con Catamarca, que tengo 2.000 solamente. Entonces, esos son estudios ecológicos. Bueno, ¿qué ventajas y desventajas tienen estos estudios ecológicos? Las ventajas son que son fáciles de realizar y son económicos, permiten la utilización de bases de datos de registros rutinarios, ¿sí? Y son fuente de ideas, o sea, generan hipótesis para las investigaciones causales. ¿Y cuáles son las desventajas? Que, bueno, muchas veces se comete esta falacia ecológica, que es la intrapolación de los datos hacia las personas. Son altamente susceptibles a presentar sesgos. ¿Saben lo que son los sesgos? Y no, permite... ¿Qué son? ¿Qué son sesgos? ¿Alguien sabe lo que es un sesgo? No. Bueno, sesgo, no, yo no les podría dar la definición exacta, pero es cuando uno de alguna manera omite la información por algún determinado problema, ya sea por un error de medición o por un error de pasaje de datos, ¿sí? O por cómo yo tomo los datos, estoy generando algún error, omitiendo alguna información que me va a mí a dar un resultado erróneo, ¿sí? Esos son los sesgos. Entonces, estos son altamente susceptibles a presentar sesgos, o sea que hay que tener mucho cuidado con estos datos. Ahora vamos a ver otro tipo de análisis descriptivo, que es el estudio transversal o estudio de prevalencia, que trabaja con individuos sanos o con pacientes, ¿sí? ¿Quién me puede contar qué significa la palabra prevalencia y qué otra palabra está muy relacionada con ella? ¿Vieron la palabra prevalencia en alguna otra materia? Por mi parte, ¿no, profe? ¿Alguien escuchó alguna vez la palabra prevalencia? ¿O incidencia? ¿Escucharon esa palabra incidencia y prevalencia? Son muy importantes que las aprendamos, ¿sí? Ya las vamos a ver igual en las unidades que vienen, ¿sí? Pero la prevalencia es la cantidad de eventos o de enfermos o de pacientes enfermos en un determinado tiempo y lugar, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, calcular la prevalencia de coronavirus en la provincia de Jujuy en este momento, por ejemplo, ¿sí? En cambio, la incidencia me indica la cantidad de casos nuevos que hay en un lugar y en un determinado tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia entre prevalencia e incidencia, pero ya lo vamos a ver en las clases que vienen. Entonces, los estudios de corte transversal o estudios de prevalencia analizan los datos de un grupo de personas de una población determinada en un momento dado y en un lugar determinado, ¿sí? O sea, yo quiero ver qué pasa exactamente ahora, por ejemplo. Entonces, no puedo ver la cantidad de casos nuevos porque no tengo un periodo de tiempo que yo pueda analizarlo, sino simplemente es un estudio descriptivo. Entonces, estudio para determinar la prevalencia de obesidad en una población, por ejemplo, se toma la población o la muestra y vemos cuáles son los resultados presentes, por ejemplo, de obesidad y cuáles son los resultados ausentes de obesidad. Entonces, yo puedo sacar, por ejemplo, la prevalencia de un grupo o una población. ¿Se entiende esto? O sea, ahí describiría quién tiene, quién no tiene, ¿sí? O los que tienen, de qué características presentan. Entonces, en cuestión del tiempo, en los estudios de corte transversal, la realización de un estudio transversal puede extenderse a lo largo de un extenso periodo de tiempo, por ejemplo, una fecha calendaria. Sin embargo, en este transcurso, cada individuo es evaluado una sola vez en el tiempo, ¿sí? Una sola vez yo tomo el dato, la información de ese individuo, por más que un proyecto de investigación me lleve a mí 2 meses, 1 año, por más que me lleve un tiempo determinado, sigue siendo un estudio de corte transversal, ¿sí? Porque me da la situación en un periodo de tiempo determinado. Bueno, este tipo de estudio permite calcular la prevalencia de una enfermedad, no así su incidencia. Por este motivo tiene escaso valor para el estudio de enfermedades agudas. ¿Qué son las enfermedades agudas? ¿Qué sería lo contrario a una enfermedad aguda? La grave. Aguda o crónica, ¿o no? ¿No les dicen así? Bueno, no importa. Sí, profe. Son de gran utilidad para determinar la prevalencia en enfermedades crónicas, por ejemplo, de larga evolución, y esta información es de gran valor para la planificación sanitaria, ¿sí?
Por ejemplo, en una población queremos conocer la prevalencia de pacientes con artrosis. Dado que se trata de una enfermedad de larga evolución, nos permite planificar los recursos a mediano e incluso a largo plazo. ¿Entienden cuál es la idea? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, la cantidad de personas que tienen artrosis en la ciudad de Jujuy, hago un estudio de corte transversal y me da, por ejemplo, un número que el 5% de las personas mayores a 60 años tienen artrosis, o no sé, estoy tirando un dato inventado, ¿no? Entonces estos datos me permiten a mí para hacer planificaciones. Por ejemplo, yo puedo entonces estimar qué recursos voy a destinar a esos pacientes, cuántos recursos voy a necesitar, ¿sí? Otro ejemplo es, podría realizarse un estudio de corte transversal para investigar la frecuencia de enfermedades coronarias en individuos sedentarios y en individuos que no lo son. A ver, espérenme un ratito. Bien. Pero, dado que se trata de un estudio relativamente corto en el tiempo y económico, a ver, esperen que... estoy viendo las limitaciones. Las limitaciones de los estudios de corte transversal para el estudio de causas, ¿sí? Dado que se trata de un estudio relativamente corto en el tiempo, económicos y sencillos de realizar, en ocasiones se los utiliza para investigar causas de una enfermedad, ¿sí? Sin embargo, con este tipo de estudios no se puede estudiar la relación temporal entre el factor de riesgo y el evento estudiado. A ver si tengo acá el ejemplo, no. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, estudiamos la presencia de enfermedades cardiovasculares en personas sedentarias, ¿sí? Entonces, analizamos un grupo de personas sedentarias y nos da que tienen un porcentaje tal de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Pero como es un estudio transversal, yo no sé qué sucedió antes. Si es que las personas, al ser sedentarias, presentan enfermedades cardiovasculares por no tener actividad física, o que las personas al tener enfermedades cardiovasculares no pueden realizar actividad física y por lo tanto son sedentarios, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo con un estudio de corte transversal no puedo estimar cuál es la causalidad del evento, ¿sí? Entonces, es como, ¿qué sería antes, el huevo o la gallina? Y ahora vemos las ventajas y las desventajas de estos estudios de corte transversal. Permiten calcular la prevalencia de una enfermedad, son de gran utilidad para la planificación sanitaria en el caso de enfermedades crónicas, fáciles de realizar y económicas, me permiten describir la ocurrencia simultánea de un factor de exposición y una enfermedad, por lo que se constituye en una fuente de ideas, hipótesis para la investigación causal. Y las desventajas es que no permiten calcular la incidencia de una enfermedad, escasa utilidad para el estudio de enfermedades de corta evolución, son altamente susceptibles a presentar sesgos y no permiten testear hipótesis acerca de la relación causal. No sé cuál sucedió antes, ¿sí? Fíjense, acá yo les dejo un video que es una publicidad del INDEC. ¿Saben lo que es el INDEC? Sí. Bueno, lo vemos al video y después comentamos. Es cortito, dura 40 segundos. Ay, ustedes no están escuchando el video, ¿verdad? No, no se escucha, profe. Está en silencio. Sí. No, ¿qué sale en silencio, mi voz o el video? No, el video y ahí aparece también que está en silencio. Sí, el video no se escucha. Bueno, ya mejoramos esto. A ver. Ya les comparto mi pantalla, que lo tengo el video en otro lado. Ahí está. A ver si ya tenemos sonido. Entre abril y mayo, el INDEC realizará el Estudio Nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad. El relevamiento se hará en 41.000 hogares de todo el país para conocer cuántas personas con discapacidad hay en la Argentina y cómo viven. Los datos actualizados permitirán planificar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Si un encuestador toca tu puerta, estará identificado con una credencial del INDEC. Participa. Tu información es muy importante. Para saber más, ingresa a indec.gov.ar.
Bien, voy a poner la primera En parte de mayo, nuevo. el INDEC realizará el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad. El relevamiento se hará en 41.000 hogares de todo el país para conocer cuántas personas con discapacidad hay en la Argentina. Ahí vieron el video ese. ¿Qué tipo de estudio sería ese? Chicos. ¿Ahora me ven y me escuchan bien? ¿No me están viendo y no me están escuchando? Sí se escucha, profe. A ver. Ah, bien, Profe, buenísimo. sí se escucha. ¿Se escucha, profe? Buenísimo. Tengo un desfasaje temporal, me parece, pero no hay problema. Bueno, Todo bien. ahora vamos a ver entonces los últimos dos ejemplos de los estudios descriptivos, pero vamos a ver la serie de casos y reporte de casos, ¿sí? Fíjense que estos son a nivel ya de pacientes, ¿no? De población y de individuos sanos. Simplemente se trabajan con pacientes. Vamos a ver qué son estos. Se utilizan cuando se tienen datos de una sola persona o de un grupo de personas que experimentan una determinada enfermedad y que quieren describir estos casos debido, por ejemplo, a la rareza de la enfermedad en cuestión. Fíjense, ejemplos de este tipo de estudios son los primeros reportes de casos de neumonía por Pneumocystis carini en varones homosexuales que originó una indagación profunda que concluyó en la hipótesis de que la enfermedad la causaba un agente con probable vía de transmisión sexual, mucho antes de que se identifique el VIH, ¿sí? ¿Se entiende un poco esta idea? Hay un grupo de pacientes o de personas, un grupo reducido que tiene ciertas características nuevas, que yo no sé bien a qué se trata, entonces voy a comenzar a analizar y a describir, más que analizar, a describir esa situación, ¿sí? Eso es como el comienzo de una investigación porque no tengo una población, simplemente es un grupo reducido o por ahí una persona que tiene ciertos síntomas particulares. Entonces yo hago un estudio de serie de casos o reporte de casos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estos estudios? Bueno, es como lo veníamos hablando, una fuente de hipótesis acerca de la frecuencia de la enfermedad, el riesgo, pronósticos y tratamientos. Son fáciles de realizar y económicos y es una forma de vigilancia de hechos raros, ¿sí? Para hechos raros o hechos pequeños. Y las desventajas es que debido a que incluye un grupo pequeño y altamente seleccionado de pacientes, no permiten calcular las tasas ni determinar las frecuencias del azar en las observaciones realizadas. Son altamente susceptibles a sesgos y no permiten testear hipótesis. Bueno, ahora ya pasamos a ver lo que son los estudios, la clasificación de los estudios de diseño analítico, ¿sí? Acuérdense que a diferencia de los descriptivos, los estudios analíticos siempre tienen un grupo de control, un grupo de referencia, un grupo para contrastar, ¿sí? Y acá tenemos dos grandes grupos de estudios analíticos, los observacionales y los experimentales. En los observacionales voy a observar la causa de una enfermedad y en los experimentales voy a realizar una intervención para algún tratamiento o alguna medida de prevención. Dentro de los estudios observacionales tenemos dos, los estudios de casos y controles y los estudios de corte, ¿sí? Y ahora vamos a ver estos dos. En los estudios analíticos observacionales, entonces, son aquellos en donde el investigador no ejerce ningún tipo de modificación en el objeto de estudio. Son de gran utilidad para el estudio de factores de riesgo de las enfermedades. O sea, lo importante es que presten atención acá, que en los estudios analíticos observacionales, el investigador no ejerce ningún tipo de modificación, ¿sí? En cambio, los estudios analíticos experimentales son aquellos donde el investigador ejerce una modificación en el objeto de estudio, introduciendo algún tipo de intervención en la investigación. Son muy útiles para estudiar la eficacia de un tratamiento o de una acción preventiva. Los estudios analíticos son apropiados para estudiar las causas de un problema de salud, estableciendo la asociación en determinados factores. O sea, en los estudios descriptivos que estuvimos viendo hace rato, lo que hacía me describía una situación, pero yo no me generaba las hipótesis, pero yo no podía contrastar esas hipótesis, no podía determinar la causalidad de un evento de salud o enfermedad. En cambio, estos estudios analíticos sí me permiten a mí determinar esa causalidad y eso lo hace a través de la estadística.
Entonces vamos a ver que los estudios analíticos observacionales utilizan un grupo control, pero el investigador no interviene. Entonces tenemos un grupo de estudio, que es el que tiene el problema, y el grupo de control, el que no lo tiene. Entonces estos son los enfoques para una investigación, para investigar una relación de tipo causal. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la causa, luego el efecto, vamos a estar en un estudio de tipo de corte, ¿sí? En cambio, si tenemos el efecto y luego la causa, vamos a estar en un estudio de casos y controles. ¿Cómo se traduciría esto? Por ejemplo, en los estudios de corte, yo primero tengo, por ejemplo, la causa. Imagínense que tenemos una población que está cerca de cierta radiación o de desechos tóxicos, desechos radiactivos, algún contaminante. Tengo esa población, sé que hay un problema, entonces yo voy a estudiar a estas personas. Voy a estudiar a estas personas, o sea, este sería el grupo de estudio, ¿sí? Voy a estudiar las personas estas que tuvieron frente a la radiación, por ejemplo, ¿sí? Y también voy a tomar un grupo de control que son un grupo de personas que no estuvieron frente a esta radiación. Y luego vamos a ver el efecto. ¿El efecto qué podría ser? El problema de salud o enfermedad. En el caso, por ejemplo, una persona expuesta a una radiación, generalmente pueden desarrollar cáncer, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un grupo de estudio donde algunas personas de este grupo de estudio pueden a lo largo del tiempo desarrollar cáncer y otras no, ¿sí? Y luego voy a tener un grupo de control, que son el grupo que no estuvo expuesta hacia esa radiación, y que quizás algunos desarrollen cáncer y quizás no, ¿sí? Entonces yo voy a usar este grupo para contrastar. Entonces primero tenemos la causa, luego el efecto, y ese tipo de estudio se llama un estudio de corte. Se llama corte porque corte era el grupo de personas que acompañaban al rey, ¿sí? Es corte con H. Era un grupo de personas que lo acompañaban al rey desde que era niño hasta el final de sus días. Entonces, por eso se llama estudio de corte, porque yo primero tengo las personas sin tener ningún síntoma y los acompaño a lo largo del tiempo hasta que desarrollan los síntomas, ¿sí? Eso es en el caso de los estudios de corte. El otro caso es el estudio de casos y controles, que yo ya tengo el efecto, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando del mismo ejemplo, tenemos un grupo de personas que tenían cáncer, ¿sí? Y en ese grupo de personas, yo comienzo a indagar y algunas, o sea, tengo primero el problema, algunas de esas personas estuvieron expuestas hacia cierta radiación y hay otras que no, ¿sí? Entonces, yo ya tengo el problema, voy a tratar de determinar la causa, ¿sí? Este es estudio de casos y controles. Fíjense, en este tengo la causa, voy a ver qué problema genera, en cambio en este tengo el problema y voy a tratar de determinar cuál es la causa de que yo tenga ese problema, ¿sí? Fíjense acá lo mismo de nuevo. Estudio de corte. Yo tengo la población, hay cierto grupo que está expuesto hacia ese factor o ese marcador de riesgo. Imagínense que eso podría ser, por ejemplo, el tabaquismo que desarrolle cáncer de pulmón. Entonces, las personas que fuman pueden desarrollar cáncer de pulmón o no. Y las personas que no fuman también pueden desarrollar cáncer de pulmón o no. Entonces, yo después voy a comparar estos dos grupos, estadísticamente hablando, y según los valores que van a tomar, pues yo voy a poder asociar el tabaquismo hacia la enfermedad de cáncer de pulmón, ¿sí? Fíjense, el inicio del estudio comienza acá, la dirección de la indagación, y el tiempo lo acompaña, o sea, si yo acompaño mi grupo de estudio a lo largo del tiempo hacia adelante, es un estudio prospectivo, ¿sí? Entonces, fíjense acá las ventajas y las desventajas de los estudios de corte. Las ventajas es que es útil para exposiciones raras, pueden examinar múltiples efectos de una sola exposición, es decir, ante la exposición de alguna radiación, algún contaminante, qué enfermedades se desarrollan a partir de esa exposición, permiten establecer una relación temporal entre una exposición y una enfermedad, ¿sí? Permiten calcular la incidencia y medidas de asociación, y si es prospectivo, menor riesgo de sesgo de selección e información, ¿sí? Y las desventajas es que es ineficiente para enfermedades raras, puede ser muy largo y costoso, y la validez de los resultados puede comprometerse por pérdidas de individuos en el seguimiento. Imagínense que usted tiene un grupo de pacientes que estuvieron presentes ante cierta anomalía y los siguen a lo largo del tiempo. Y por algún motivo ese paciente se muda, cambia el teléfono y yo no lo puedo contactar más. Bueno, eso me da a mí ciertas desventajas ante este tipo de estudio. Ahora volvamos al otro caso, que es el estudio de casos y controles, ¿sí? Entonces, yo tengo acá una población
de la cual hay un grupo que está enfermo y otro grupo que no están enfermos, entonces yo indago si estuvieron expuestos ante cierta situación y también indago lo mismo en los sanos. Y según estos resultados, estadísticamente los comparo y voy a poder determinar si hay alguna asociación entre esta exposición y el tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, temporalmente, fíjense, el inicio del estudio sucede una vez que ya tengo el problema y la dirección de la indagación es para atrás en el tiempo, ¿sí? Entonces, este tipo de estudio es un estudio retrospectivo. Ahora vemos las ventajas y las limitaciones de estos tipos de estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles son más baratos que los estudios de corte, más baratos y más rápidos. Son útiles para enfermedades con largo periodo de latencia, ¿sí? ¿Qué es esto? Una enfermedad con largo periodo de latencia y quizás una persona está contagiada, pero no demuestra los síntomas muchos años después, ¿sí? Entonces, yo recién voy a identificar a esa persona que está enferma cuando le aparezcan los síntomas y voy a indagar para atrás a ver si estuvo expuesta a cierta situación. Son útiles para evaluar enfermedades raras y permiten examinar múltiples etiologías para una única enfermedad, ¿sí? Lo que sucedía con el estudio de corte, pero al revés. A partir de una enfermedad puedo tratar de determinar a qué se puede asociar. ¿Cuáles son las limitantes? Son ineficientes para exposiciones raras, no permiten determinar incidencias de la enfermedad porque no puedo calcular el tiempo. La relación temporal entre la exposición y la enfermedad es difícil de establecer y es particularmente susceptible al sesgo de selección y el de entrevistado. Ya vamos a ver un poco más qué son estos sesgos y el tipo de entrevistas que se pueden hacer. Bueno, vemos un ejemplo. Si se desea evaluar la asociación que existe entre fumar y cáncer de pulmón, podemos utilizar un diseño de corte o un diseño de casos y controles, ¿sí? Si se investiga el efecto de fumar, factor de exposición en el desarrollo de cáncer de pulmón, enfermedad, a través de la comparación de dos grupos, uno de fumadores y otro de no fumadores, y la observación en el tiempo de la ocurrencia de cáncer de pulmón, perdón, estoy leyendo mal, chicos. Se investiga el efecto de fumar, ¿sí? Factor de exposición en el desarrollo de cáncer de pulmón, que sería la enfermedad, a través de la comparación de dos grupos. Uno, un grupo de fumadores, y el otro de no fumadores, ¿sí? Y se observa en el tiempo la ocurrencia de cáncer de pulmón en cada uno de estos grupos. ¿Qué tipo de estudio será este? Fíjense, tenemos el factor de exposición, ¿sí? Tenemos entonces un grupo que fuma, y lo que hacemos es, a lo largo del tiempo, comparamos los dos grupos, el de fumador y el de no fumador, y observamos si ocurre cáncer de pulmón en estos dos grupos. ¿Qué tipo de estudio será? ¿Corte o de casos y controles? ¿Corte? Estudio de corte, muy bien, ¿sí? Entonces, un estudio de corte porque yo tengo un grupo que fuma, un grupo que no fuma, yo los sigo a lo largo del tiempo y determino cuál es el que desarrolla cáncer o sea, me fijo cuántos desarrollan cáncer de pulmón en los dos grupos y puedo indagar a su vez cuál sería entonces el factor de exposición. En cambio, en los estudios de casos y controles, por el contrario, en primer lugar se seleccionan los enfermos de cáncer de pulmón, los casos, ¿sí? Y personas de iguales características, pero no enfermas de cáncer, o sea, los controles. Y en segundo lugar, se indagan las características del hábito de tabaquismo en el periodo previo al desarrollo de la enfermedad. En este caso, yo ya tengo un grupo de personas que tienen el cáncer de pulmón y para compararlo, tengo que buscar un grupo similar, pero que no tengan cáncer. Similares, qué sé yo, en edad, en tipo de actividad, o sea, que sean comparables entre sí, pero que no tengan cáncer. Y entonces, indago para atrás, retrospectivamente, el factor de exposición. Fíjense este dibujito. En estudio retrospectivo, ¿sí? Acá el investigador ya sucedió el evento. Fíjense, tengo el evento, ya sucedió el evento. Y acá estoy yo, por ejemplo, y quiero saber, estudiar la exposición, tengo que ir para atrás en el tiempo, ¿sí? Esto es un estudio de tipo retrospectivo. En cambio, un tipo de estudio prospectivo, como el estudio de corte, yo tengo la exposición y lo sigo a mis pacientes o a mis indagados a lo largo del tiempo y luego me fijo quiénes desarrollan el evento. ¿Se entiende esto? Más o menos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se puede seleccionar entre un estudio de cortes y un estudio de casos y controles, ¿sí? Según el tipo de enfermedad, si tengo una enfermedad de baja prevalencia,
largos periodos de latencia asociados a varios factores de exposición, tengo que utilizar un tipo de estudio de casos y controles. En cambio, si tengo un tipo de exposición, todavía no está la enfermedad, exposiciones infrecuentes, presencia de una exposición potencialmente asociada a múltiples enfermedades, estudio de corte, ¿sí? Pero, si tenemos que ver el tema de los recursos y la disponibilidad, si tengo baja disponibilidad de recursos económicos, pero sí dispongo de registros precisos y exactos, utilizo un estudio de casos y controles porque me va a ser mucho más accesible económicamente y del tema de recursos. ¿Sí? Bueno, y ahora, por último, vamos a pasar a la parte de la clasificación de los diseños analíticos, pero los experimentales, ¿sí? Los experimentales se utilizan para hacer intervenciones de tratamiento o como medidas de prevención, ¿sí? Y acá vamos a ver dos tipos de estudios experimentales, los ensayos clínicos y los ensayos comunitarios. Fíjense, perdón, que los ensayos clínicos trabajan con los pacientes particularmente, y los ensayos comunitarios ya trabajan directamente con la comunidad o con la población total. Entonces, los estudios experimentales también utilizan un grupo de comparación, ¿sí? Pero a diferencia de los anteriores, el investigador participa activamente especificando las condiciones del estudio. Por ejemplo, el uso de una nueva droga para el tratamiento del SIDA, ¿sí? El estudio experimental es ideal para proporcionar pruebas acerca de la relación causa-efecto en el tratamiento o prevención de enfermedades. ¿A qué les suena esto, chicos? Actualmente, pensando en el coronavirus, ¿qué tipo de estudios para qué se utilizan los estudios experimentales en el coronavirus? ¿Qué escucharon hablar de eso? ¿Se le ocurre algo o no? Está referido a las... A ver, ¿está referido a? No sé. Se me vino a las vacunas porque fue una forma de experimentar para ver si se lo encontraba. Perfecto, justamente esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si escucharon hablar un poco de los tratamientos, no de prevención, como en el caso de la vacuna, sí, pero los tratamientos con ibuprofeno en los pacientes de COVID. No sé si escucharon algo de eso. Sí, profe. Bueno, entonces todos esos tipos de estudios, las vacunas, los ensayos con medicamentos, son todos estudios experimentales, ¿sí? Estudios analíticos experimentales. Ya vamos a ver cuáles son las características. Entonces, para que un estudio analítico sea experimental, a diferencia del observacional, tengo que tener en cuenta estos tres criterios, ¿sí? Primero, la intervención del investigador. Yo voy a seleccionar los grupos, ¿sí? Un grupo, yo voy a seleccionar un grupo de control y un grupo para analizar, ¿sí? También tiene que ver con la aleatoriedad. Por ejemplo, yo tengo que darle a los pacientes. ¿Cómo se trabaja con esto? Se hace un doble ciego. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, estamos trabajando con una vacuna para el coronavirus, ¿sí? Imagínense, entonces, yo agarro un grupo de personas contagiadas, un grupo de personas no contagiadas, ¿sí? Y una parte de ese grupo aleatoriamente le elijo y le doy la vacuna. Y otra parte, que le elijo también aleatoriamente, no le doy la vacuna, sino que le doy un placebo. Pero a su vez, necesitamos el doble ciego, que quiere decir esto, que tanto el investigador no sabe si está aplicando, siempre hay alguien que lleva el registro, ¿no? Pero el investigador mismo no sabe si está aplicando una vacuna o un placebo, y el mismo paciente no sabe si está recibiendo la vacuna misma o si está recibiendo el placebo. Eso para no afectarlo subjetivamente al investigador y al paciente, ¿sí? Entonces, yo realizo, por un lado, aleatoriedad, tengo que distribuirlos al azar a estos tratamientos, tengo que llevar un control a través del doble ciego y yo realizo intervenciones como investigador, ¿sí? Entonces, esto me va a permitir a mí hacer una valoración de los resultados. Ya sea experimental a nivel de individuo, como los ensayos clínicos, o a través de la comunidad, con los ensayos comunitarios. A ver, entonces, los ensayos clínicos pueden ser ensayos clínicos preventivos o ensayos clínicos terapéuticos. Los preventivos se evalúa la habilidad
de una determinada intervención para reducir el riesgo de desarrollar una enfermedad dada en individuos sanos, ¿sí? Esto sería el clásico ejemplo de una vacuna, ¿sí? Todavía las personas que son vacunadas todavía no desarrollaron la enfermedad, no presentaron ningún síntoma, no están contagiados, entonces nosotros desarrollaremos una vacuna para prevenir que se desarrolle la enfermedad en esos pacientes, en esas personas, ¿sí? En cambio, los ensayos clínicos terapéuticos se utilizan para demostrar la eficacia de un tratamiento sobre una enfermedad. Esto que hablábamos del ibuprofeno, ¿sí? A ver si, no sé si lo tengo aquí. Déjenme ver una cosita más. No. A ver si quiero mostrar un ejemplo en internet que encontré. Ahí está, fíjense. No, lo tengo en el Power, perdón. Vamos a ir de nuevo. Ahora sí. Y por otro lado, los ensayos comunitarios, los más utilizados son los que se evalúan la eficacia de programas de inmunización. Por ejemplo, el estudio que evalúa la eficacia de mamografía como screening para el cáncer de mama, ¿sí? Eso es, se agarra toda la comunidad para hacer este tipo de análisis. Entonces, volviendo al diseño básico de los ensayos clínicos, ¿sí? Tenemos una población. Yo aleatoriamente voy a hacer una randomización. Entonces, a un grupo de personas voy a aplicar el tratamiento y a un grupo no. Y luego espero en el tiempo y veo cuáles presentan el evento, de los que yo apliqué, por ejemplo, la vacuna, y cuáles no. Y en los que no apliqué nada o apliqué el placebo, voy a ver cuáles presentan el evento y cuáles no. ¿Sí? Entonces, acá también vemos el inicio del estudio, la dirección del tiempo, dirección de la indagación. Y acá vemos las cosas que tienen en cuenta los ensayos clínicos. El control, la aleatorización y el doble ciego, que es lo que ya les comenté. Acá esto es lo que estaba buscando. Este es un ejemplo por ejemplo, es un artículo de investigación científica, yo saqué el título, que dice uso de ibuprofeno y resultados clínicos en pacientes con COVID-19. En este corte de pacientes con COVID-19, el uso de ibuprofeno no se asoció con peores resultados clínicos, en comparación con paracetamol o sin antipiréticos, ¿sí? O sea, en este estudio lo que se hizo había personas que ya tenían síntomas de COVID, entonces a un grupo de personas aleatoriamente se les aplicó ibuprofeno y a otro grupo de personas se le aplicó paracetamol o ningún tipo de aplicación. Y luego se fijaban, por ejemplo, en este artículo se fijaban la cantidad de fallecidos que había con un tratamiento y con otro, ¿sí? Entonces, como no había diferencia estadística entre la aplicación de ibuprofeno y paracetamol, no pudieron determinar una causalidad ante, por ejemplo, se pensaba que el ibuprofeno podía empeorar los síntomas del coronavirus, ¿sí? Y esto les dejo acá, es una imagen de Pictolines, no sé si lo siguen en las redes sociales, que son bastante divertidos, ¿sí? Esto lo puse para que ustedes vean cómo se puede calcular la eficacia de una vacuna. Sería un estudio clínico, ¿sí? Entonces, fíjense, la eficacia no se refiere a cuántos de los vacunados no se enferman, ¿sí? Sino que es un cálculo un poco más elaborado. Primero se toma un grupo de personas, es un ensayo clínico, por ejemplo, Pfizer reclutó a 43.000 voluntarios, ¿sí? Algunos recibieron un placebo, una sustancia sin efecto contra el COVID, y un grupo similar recibió la vacuna que habían desarrollado lo de Pfizer, ¿sí? Después esperaron que una cantidad de ellos contrajeran la enfermedad y regresan para observarlo, ¿sí? Entonces, de todos los voluntarios, de 170 voluntarios con COVID, vieron que 162 de ellos habían recibido el placebo y solamente se habían contagiado 8 que habían tenido la vacuna, ¿sí? Y con esta diferencia se calculó la eficacia preliminar del 95%. O sea que, por ejemplo, de estos 170 vacunados, que serían este grupo, solamente 8 se enfermaron con COVID. El resto no presentó ningún síntoma. Entonces, de esa manera les permite calcular este porcentaje, ¿sí? Y acá vamos a ver un poco las ventajas y las limitaciones de estos tipos de estudios. Las ventajas es que
al permitir que el investigador controle todas las etapas del estudio, utilizando la randomización y el doble ciego, reduce al mínimo las ocurrencias de errores sistemáticos. Es un método de mayor valor para probar las relaciones de causa-efecto con relación al tratamientos de prevención y permite identificar medidas de prevención y determinar la eficacia de una intervención. Por otro lado, las limitantes son por el rigor con el que se realizan sus resultados, a menudo no pueden extrapolarse a la vida real, ¿sí? O sea, yo hago un ensayo clínico, pero muchas veces es difícil extrapolar esos resultados a toda la población. En el caso de las vacunas del COVID, bueno, creo que lo estamos haciendo. Sus aplicaciones en el estudio de causas de enfermedades se encuentran limitadas por cuestiones éticas. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo ir y contagiar a una persona para analizar luego los resultados, ¿sí? Éticamente está mal. Y son costosos y habitualmente de larga duración. Y luego, para terminar, les había puesto otro video, pero lo voy a poner voy a compartir del otro lado, si lo ven. Ahora sí. Un pequeño video. Ahí avísenme si están viendo mi pantalla. Yo voy a poner un video de YouTube, que es cortito, pero para que lo veamos. Se ve, profe. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Sí, profe. Starts with some ideas in the laboratory to understand what could be the best antigen. After the selection has been done and there is a candidate that is ready to move on, this vaccine will be moved into what is called the preclinical development. Essentially testing more the vaccine in terms of its ability to enable an immune response. Those studies are also called the first into human clinical trials, as indeed will be the first time that the new vaccine will be tested in humans. What is important is to try to understand what is the safety of the vaccine in this small amount of subjects and the immunogenicity and what is the right dose, or at least to have some initial ideas. In these studies, again, the safety will be the primary component and the primary objective of these clinical trials. What is happening here is to increase the sample size, to have more subject dosed, maybe also in different geographical areas, or maybe with other aspects in terms of age or any other important factor.
we are often talking about thousands of patients or even more than 10,000 subjects. If everything is fine, the quality, safety, and efficacy are of adequate level, and the benefit risk is established as being positive, then the vaccine gets approved and then is ready to be commercialized. An approval of a vaccine by the European Medicine Agency is an approval that is valid for all the EU member states. Now, in terms of deployment and availability, this much depends on what are the agreements that are done between the member states and the manufacturers. What is attended here is something extraordinary, which is having vaccines available roughly 1 year, 1 year and a half, maybe 2. We have to differentiate between those tests that could be nice to have or supplementary important information but not critical, versus those testing that are still considered crucial in order to protect the safety of the participants in clinical trials and later on to establish a positive benefit risk for those who will receive the vaccine. Bueno, y con eso, chicos, terminaba ahí la presentación de hoy, correspondiente a la unidad número 2, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vimos un pantallazo muy rápido, muy general, de una partecita de la epidemiología, que es la investigación epidemiológica, ¿sí? Y dentro de la investigación epidemiológica, cómo se organiza o cómo se diferencian las ramas según el objetivo de trabajo que ustedes estén planteando, ustedes, nosotros, o que cualquier persona que esté trabajando. Según el objetivo que plantea, va a tener que ser acorde y seleccionar el plan de estudio, el plan de investigación que me pueda responder estas preguntas, ¿sí? Vieron ahí los estudios descriptivos que se utilizan generalmente cuando no se sabe nada de la situación o que se quiere actualizar una situación de alguna población. Entonces se hace un estudio descriptivo. Se describen los determinantes epidemiológicos generalmente, personas, lugar y tiempo, cómo están organizados, qué características, y eso me ayuda a mí a generar hipótesis, ¿sí? Y luego ya con los estudios analíticos, ya sean observacionales o, por ejemplo, me van a mí a permitir determinar o generar una asociación causal ante determinado marcador o factor de riesgo que me produzca alguna enfermedad o algún evento de salud, ¿sí? Eso para que tengamos en cuenta. Y por otro lado, a ver, voy a compartir mi pantalla una vez más. Fíjense, yo ahora entré al aula virtual. Tenemos acá la solapa de vigilancia epidemiológica. Este es el módulo 1, donde tienen la teoría, PDF, la clase que quedó grabada. Esta carpetita van a encontrar ustedes, está en 3 partes, pero es la clase del doctor Linares que les dio sobre dengue, que vimos la clase pasada. Acá tienen que subir el trabajo de este módulo. Y acá ya van a encontrar el módulo 2, ¿sí? Que tienen la teoría. Y este es el SPAT. Acá entran aquí. Y acá tienen el instructivo para realizar el trabajo número 2, que es de la misma modalidad que el primero. Fíjense que tienen hasta el miércoles 10 de febrero del año que viene, ¿sí? Nunca antes había sucedido eso. O sea que nosotros retomaríamos las clases el miércoles 3 de febrero del año que viene, ¿sí? Y además de que comenzamos las clases ese día, que ya vamos a ver qué vamos a hacer ahí, van a tener una semana más para realizar este trabajo, ¿sí? Pueden ir haciéndolo ahora y lo suben ahí los primeros días de febrero si quieren, o lo suben en el día que les indica. Entonces, también son 4 preguntas, son fáciles de responder, tienen acá la información, cómo hacer el trabajo con el instructivo, y
les va a quedar acá un espacio donde ustedes pueden arrastrar o subir el archivo. ¿Sí? Bueno, creo que con eso, chicos, terminamos la clase de hoy. Voy a dejar de grabar. Y ahora sí, consulten, pregunten, cuestionen, hablemos, pregunten todo lo que quieran. Tenemos tiempo. ¿Cómo les resultó la clase de hoy? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Ya sabían algunas cosas? ¿Sabían cómo se armaban las vacunas? ¿Tenían idea de eso? Más o menos, profe. Bien, bien. Está bueno porque este año tenemos mucha información para trabajar. Así que si ustedes por ahí se les ocurre o ven alguna temática en particular que les interese de alguna situación, también la pueden proponer y la podemos trabajar, ¿sí? No sé si ustedes se imaginan alguna situación epidemiológica que se pueda pensar en hacer un proyecto de investigación acá en la ciudad de Jujuy. A ver, acá voy a ver el chat. Bueno, si hay un problema en la fecha que dice miércoles y jueves 17, es algo técnico nomás, no se preocupen. Debe ser el día anterior, pero no se preocupen por eso. Yo lo voy a corregir. A ver, ¿puede volver a repetir lo que dijo el TP2? Sí. El trabajo número 2, tienen ahí fecha para entregarlo. Vamos a retomar las clases, creo que es, déjame fijo el calendario. Creo que es 2 de febrero. Tienen a ver, el 2 de febrero es martes. Ese día tienen clases prácticas, los que tienen clases prácticas con la profe Mariela, me parece. Luego tienen teoría el miércoles 3 a la mañana. Y el miércoles 3 van a tener a la tarde clases conmigo. Que ya vamos a ver que vamos a hacer un trabajo para ese día. ¿Sí? Y ese día, y luego tienen hasta el miércoles 10 para presentar el trabajo práctico número 2 de vigilancia, ¿sí? Que también es en grupo, de la misma manera. Si alguien tiene algún problema en particular o sucede alguna situación, me puede escribir, me puede consultar y eso lo arreglamos, lo organizamos, ¿sí? La idea es que todos ustedes puedan aprender, no solamente algunos, que no solamente algunos hagan el trabajo, sino que todos puedan participar en el trabajo práctico. Eso les va a ayudar a ustedes. Por ejemplo, no sé cómo se organizan ustedes para resolver los trabajos prácticos, pero yo imagino que generalmente sucede que uno hace el trabajo y los otros lo ayudan, o se reparten, y bueno, vas a este punto, vas a el otro, yo hago el otro, y después ensamblamos todo. Háganlo como quieran el trabajo, eso a mí no me interesa, pero sí, léanlo luego de que lo tengan listo el trabajo. ¿Sí? Que eso, si lo escribe alguien, después yo lo leo y lo corrijo, me fijo si se entiende lo que dice. Porque hay trabajos que yo solía corregir que estaban muy bien escritos y otros trabajos que estaban ilegibles. Y eso es porque, bueno, no tienen la práctica de la escritura o porque simplemente no leen después lo que escriben. Eso se nota, ¿sí? Entonces, traten de aprovechar que son un grupo, que pueden distribuirse las funciones y de esa manera lo pueden hacer el trabajo muy rápido. Los trabajos son fáciles generalmente, ¿sí? No les va a llevar mucho tiempo, pero bueno, lo que yo les quería decir es que si a ustedes se les ocurre alguna situación, alguna problemática en la provincia que quieran que veamos, que analicemos, lo pueden proponer a eso. No necesariamente las clases tienen que estar tan estructuradas, ¿sí? Así aprendemos todos de paso de esa situación. O por ahí, si ustedes no saben todavía bien, pueden indagar, pueden buscar información, pueden preguntarle a sus colegas, a sus otros profesores, a ver si por ahí les tiran alguna data interesante, ¿sí? Así que, bueno, ¿quieren hacer preguntas, chicos? ¿Tienen algo que consultar? Profe, buenas tardes, una consulta. Sí, Con Diana. respecto al cuestionario del día viernes, Sí. ¿va lo visto en su clase? No, ¿O solamente solo va, estadística? solamente va lo visto en los prácticos de estadística y no estoy seguro si va algo que haya dado la profe Ana María en su teoría. Pero de vigilancia no va nada. Capaz que hay algunos temas similares, pero si no lo ven en el práctico, no, digamos, si no lo vieron en el práctico y lo vieron conmigo, seguramente no va a ir en el cuestionario, ¿sí? Así que solamente la parte de vigilancia queda para nosotros nomás. El cuestionario ese virtual del día viernes es referido al práctico de estadística y lo que da la profe Ana María en su teoría. Pero realmente no sé bien qué les van a tomar porque este año no me metí ahí yo.
¿Alguien más quería consultar algo recién? Profe, yo porque anteriormente no pude ingresar a sus clases por mi horario de trabajo. Yo trabajo en el hospital justamente a la tarde. ¿Qué ocupación tenés en el hospital, María? Yo en el hospital de niños. ¿En qué función tenés ahí? En el sector de costura. Bien. Bueno, Justamente trabajo de las 13 hasta las 20, entonces no puedo. Bueno, María, fíjate que todas las clases o voy a intentar que todas las clases que tengamos, yo las voy a grabar para que las puedan ver en el aula virtual, ¿sí? Sí. Digamos, las clases de vigilancia no tienen asistencia, así que si pueden estar mejor, si no pueden estar en ese momento, bueno, no hay problema, pero sí tenés que organizar y coordinar con tu grupo para presentar el trabajo, ¿sí? ¿Sabe qué? Ahí, yo le quería preguntar, porque justamente me interesó mucho la parte esta de la investigación, como usted la explicó. Bueno, vos que estás en el hospital debes ver muchas cosas y estar escuchando todo el tiempo de algunas enfermedades, de algunas problemáticas. Sí. Seguramente que ahí podés consultar a los médicos, a los enfermeros, a los agentes, que te van a contar un montón de cosas. Sí, pero tenía una propuesta para hacer, digamos, a ver, porque escuchemos. yo doy yo doy talleres de lectura a los niñitos que están internados en el hospital. Muy bien. Entonces, y bueno, es una tarea, soy escritora también, entonces es una tarea que llevo haciendo hace ya varios años. ¿Y cómo te resulta eso? Yo pensando, ¿no? Vos generás un taller de lectura para los chicos, ¿y eso a los chicos en qué los beneficia? Yo he visto que los ha beneficiado en el sentido de renovar la importancia sobre la lectura y comprender por qué lo tienen que hacer, para qué, a dónde van a llegar con la práctica de la lectura, qué es lo que ellos pueden digamos, a aprender o desarrollar más en sus materias escolares. Está muy bien. Por otra parte... ¿Y eso vos lo haces voluntariamente? Sí, ¿no? Sí, yo lo hago voluntariamente y bueno, hago donaciones también a los niñitos internados. Libros, material. Exactamente, ahora ya tengo varias cositas para llevarles por las fiestas también. Porque yo he visto, aunque usted no lo crea, profe, no puedo creerlo. La incidencia que tiene la actitud, quizá pequeña, yo digo que la hago pequeña porque visito todo el hospital, no solamente la parte de los niños, sino la parte de la maternidad. Poder ver los rostros de ellos y el cambio que produce en el tiempo. Porque después ellos están en un momento en el hospital, ¿no? Con su convalecencia, todo, su tratamiento. Luego le dan el alta y vos ya no los ves más, pero ellos en el tiempo no te olvidan y se acuerdan de ese episodio, y eso es lo que me ha pasado muchas veces. No solamente los niños se acuerdan, yo por ahí no me acuerdo, como les debe pasar a usted como profesor, ¿no? No, yo no me acuerdo de ninguno. Tantos alumnos y de pronto usted ve que ha dejado una marca en su vida. Pienso yo y me acuerdo, no sé si vieron esa película de Patch Adams, de que Payamédico, ese con Will, no me acuerdo el actor. Bueno, que generaba la risa en los pacientes, generaba de alguna manera una recuperación más pronta, me parece que era así la película. Sí. Entonces, bueno, pienso yo en los hábitos de lectura, en este acompañamiento psicológico, emocional, quizás es tan relevante para una pronta mejora. Se podría hacer, pienso yo, no sé qué propuesta me ibas a hacer vos, pero bueno, por ahí se podría comenzar a tomar datos de, por ejemplo, las personas que están internadas, los niños, y los periodos de recuperación de los chicos que, por ejemplo, tienen algún acompañamiento como el tuyo, con la lectura o algo así, y los chicos que por ahí no lo tienen, ¿sí? Eso por ahí va a ser medio complicado de analizar porque tiene muchos factores en cuenta. Primero y principal, que no todos los chicos en el hospital del niño tienen las mismas características, ¿verdad? Hay chicos que están acompañados por las madres día y noche y hay chicos que, bueno, ni siquiera tienen la abuelita para que los vea de vez en cuando. Así, tal cual, y ahora con el COVID, peor, aislados.
Sí, están muy aislados y no puede pasar nadie, solamente pasa el agente de seguridad o la enfermera en la parte de los chicos con COVID, por ejemplo. Yo actualmente tengo 70 niños, entre 70, un poquito más internados algunas veces, y de esos están 10 o 15, digamos, con COVID, con la patología. Claro. Sí. Así que ahí se nota bastante la ausencia, digamos, de todo. Bien, y vos María, me ibas a hacer una propuesta para que pensemos en algún proyecto de investigación. Sí, justamente con lo que usted decía, la incidencia y la importancia de la lectura en los niños, digamos, que El acompañamiento ahí. Exactamente. Y como para hacer un estudio de eso lo pensé hace mucho, y bueno, ahora que escuchaba el desarrollo de la clase, digamos, me dio algunos elementos algunos elementos como para ir gestionando. María, y a cualquiera que le interese, que yo también voy a hacer lo mío por mi parte, lo primero que hay que hacer cuando te surge así alguna idea, alguna inquietud, es buscar información, porque esto que estás pensando vos, probablemente lo haya pensado otra persona en otro lugar y haya hecho algún trabajo o no. Entonces lo primero que hay que hacer es buscar en internet o preguntar ahí en el hospital, buscar información si es que ya hay algo hecho o no. Eso como primera base, ¿sí? Entonces esa podría ser una primera tarea que nos dejamos para todos, es ver si hay algún tipo de análisis o investigación epidemiológica o de salud que esté relacionada con este tipo de acompañamientos de lectura o psicológicos o con esto de los payamédicos, si hay algún tipo de informe o de estudio en el sentido de la recuperación o de cómo es la situación de los chicos, ¿sí? Me imagino que todo es relativo porque si tenés un paciente terminal no hay mucho que hacer tampoco. Claro. Pero bueno, ahora sí, profe, disculpe. Seguramente va a ser mucho más feliz, yo imagino, con un paciente terminal acompañado y todo eso, pero bueno, en el sentido de que no podríamos medir la recuperación porque no va a ser como más difícil. Sí. Entonces siempre hay que pensar estas cosas. Y así como es el mismo plan, pensar, bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi pregunta? ¿Qué son los recursos que tiene? ¿Y cómo voy a tomar yo esos datos para poder responder? Todo eso que tiene que ver, y por ahí ustedes son como quizás muy jóvenes para decirlo, pero la experiencia que uno va adoptando a lo largo del tiempo en un trabajo de investigación o cualquiera sea la cosa, te da muchas herramientas, ¿sí? Para poder seguir trabajando para adelante y mejorando esa investigación. Entonces yo creo que lo que podemos hacer es, si quieren, para la clase que viene, que es el año que viene ya, buscar información sobre esto, relacionados con los acompañamientos hospitalarios, que no necesariamente, que no sean un acompañamiento médico, sino un acompañamiento más psicológico, de lectura, de lo que sea, y ver si hay algún tipo de investigación. ¿Les parece bien? Está muy buena la idea, profe, le agradezco la idea es tuya, María, así que gracias a vos. Así que bueno, eso los dejo ahí, chicos, para el que tenga ganas de investigar un poco. Después ya en las clases que vienen, si quieren, podemos ver cómo se busca información. Si todos saben buscar información en internet o qué páginas pueden utilizar para buscar información, por ejemplo, ¿sí? Eso ya lo podemos ver en la clase que viene. ¿Alguna otra pregunta, consulta, cuestión que quieran que veamos ahora? De nada, gracias a vos. Porque si no hay más consultas, chicos, yo los abandono. Los dejo ahora tranquilos y les queda a ustedes de tarea presentar el trabajo número 1, ¿sí? Investigar si tienen ganas de investigar algo, y nos vemos el primer miércoles de febrero, ¿sí? Así que bueno, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar presentes, chicos. Profe. Gracias. Felices fiestas, descansen un poco y nos vemos el año que viene. Igualmente. Igualmente, profe. Hasta luego. Gracias. Felices fiestas, hasta luego. Gracias, profe.